Ustedes no se imaginan cuando ustedes comienzan a compartir la historia y vivir en el mundo y comienzan a tener en su casa un rincón con algún detalle y alguna leyenda de gratitud de una cantidad de personas que ustedes no conocían, y por este negocio llegamos acá y compartimos con ustedes. Eso es un recuerdo muy especial. Ese negocio es completamente diferente a los tradicionales. Simplemente por nosotros venir aquí, ya tenemos nosotros, ¿ustedes qué pensarían? Cuando nosotros veamos esto, siempre nos vamos a acordar de ustedes y vamos a tener una cantidad de recuerdos de gente muy especial. No más por eso vale la pena. La última parte del seminario es la historia. ¿Por qué es importante la historia? Porque cuando uno ve que un médico fue capaz de hacer esto, cualquiera lo puede hacer. Lo segundo es que los obstáculos de nosotros, de Marisabel y míos, va a hacer que ustedes vean que cada uno de ustedes tiene sus obstáculos y no tienen problema. Y además de eso, lo que ustedes ven es que nosotros tenemos iguales, somos idénticos, nosotros no somos extraterrestres. Porque uno cuando ve allá a alguien, uno dice, vea, pero es que ellos no. Cualquier persona lo puede hacer. Y esa es una virtud de este negocio. No necesito muchas cosas. Por eso es que la historia a mí me encanta oír historias. Y me encanta compartir la historia. Porque es cuando ustedes se dan cuenta que esto es posible para ustedes. Por eso los dejo con Marisabel, porque ella tiene su parte de historia. Yo tengo mucho menos historia. Entonces, vamos a tratar de resumirla. Ok, quiero compartir una linda historia que alguien, o más que historia, una narración que alguien me regaló y me pareció increíble para el negocio y para nuestras vidas. Se llama Podemos Mejorar. Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas mientras el campesino trataba de buscar algo que hacer para ayudarlo. Finalmente el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas maneras, que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo y rescatarlo. Invitó a sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso encima de ella. Muy pronto, todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió felizmente trotando. La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra. El truco es salir del pozo, es sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos jamás por vencidos. Usa la tierra que te echan para salir adelante. Libera tu corazón de odio, libera tu mente de preocupaciones, simplifica tu vida, aprende a dar más, amar más, servir más y esperar menos. Sacúdete la tierra porque en esta vida hay que ser solución y no problema. Entonces, habiendo compartido esa narración que es perfecta para la vida de todos nosotros, pues cada día podemos mejorar. Y ahí es cuando comienza mi historia. Entonces, les cuento brevemente, para hacerla rápido y que Felipe alcance a compartir la historia, como dice él, cada uno tiene un motivo por el cual entró. Felipe y yo, obviamente, pues ustedes ya saben, somos médicos. Y cuando conocimos este negocio en Colombia fue en el año 1996. Yo ya tenía una incomodidad en mi vida y era sentir que
trabajábamos duro como médicos, pero con una insatisfacción personal, quizá no para Felipe en ese momento, pero para mí sí, año tras año tras año, yo sentía que Felipe era un pediatra muy afamado, con muy buena posición, con muy buena credibilidad con sus pacientes, pero eso hacía que él nunca tuviera tiempo para estar en el hogar con los niños y conmigo, porque él siempre, como estaba trabajando en cuidado intensivo salvando bebés, tenía que correr al hospital, si tenía bebés complicados había que hospitalizarlos, y él muy entregado a sus bebés se quedaba durmiendo en cuidado intensivo, en la unidad de cuidado intensivo con los bebecitos, y se pasaba horas, incluso días allí. Solo venía un rato tarde en la noche a descansar cuando podía y se iba muy temprano a ver cómo amanecían esos bebés para salvarles la vida. Y día tras día de nuestras vidas era así. Y eso me estaba incomodando terriblemente, porque yo sentía que él era el papá de todos esos bebés, pero no era el papá que necesitaban mis dos hijos. Nunca había tiempo para nosotros. Y por supuesto, ¿yo qué le podía decir si yo también soy médica? Yo tenía que entender que él tenía que salvar esos bebés, porque mi ética médica me decía que yo tenía que apoyarlo. Entonces, ustedes entenderán que yo tenía que hacer de tripas corazón. Por un lado estaba destrozada como esposa, como mamá, pero mis sentimientos se encontraban con los de médica. Y yo, no con el corazón, sino con la cabeza, entendía. Yo estudié medicina para salvar vidas. ¿Cómo le voy a decir a mi esposo que por estar conmigo y mis hijos deje morir a esos bebés? Entonces todo el tiempo yo tenía ese sufrimiento, sintiéndome muy sola. Eso había hecho que yo me neurotizara con mis hijos, porque yo sentía toda la carga de mamá, de papá, de médica, del hogar, muchas cosas. Y yo vivía en esa rutina muy angustiada, ¿sí? Irme a trabajar, ver por mis hijos, no contar con él en esos momentos críticos, porque siempre estaba en el hospital. Entonces yo ya venía pensando qué hago para cambiar mi vida. Lo que yo más deseaba en el fondo del corazón era rescatar a ese hombre maravilloso con el que me había casado. Y yo siempre le planteaba a él, ¿cuándo vas a estar con nosotros? Y él siempre me contestaba lo mismo, algún día. Y pues nunca llegaba ese día, porque siempre hay bebés que nacen, bebés que se enferman. Entonces yo no le veía salida y el algún día nunca llegaba. Y también él me decía, ahora estamos jóvenes, es el momento, estamos bien como profesionales y esto nos va a permitir ahorrar para retirarnos estando aún jóvenes. Y bueno, vamos a tener casi 50 años y ni siquiera todavía nos hemos retirado. Y tampoco la idea obviamente es retirarnos tiempo completo porque amamos la profesión, pero sí ir liberando tiempo de calidad para nuestras familias. Entonces, yo no le veía salida a ese círculo vicioso algún día, y yo ya como médica venía pensando qué hacer en mi vida, pero la respuesta también era muy oscura. Yo decía, soy médica, no sé administrar negocios, no soy empresaria, no sé de finanzas, no sé de contabilidad, y lo más triste de todo es que no sé si en este país pasa. Entre más trabajo hay, más plata entra y más plata se gasta. Entonces uno es bien tonto, porque uno en vez de ahorrar un capital, uno dice, mejor cambio el carro, ahora cambiemos la casa, ahora viajemos con los niños a tal sitio, y uno no viaja normal sino en grande y se endeuda. Tantas tonterías que hemos hecho, pues que hemos cometido en la vida, y pues gracias a este negocio eso ya lo hemos aprendido a cambiar y a hacer bien las cosas, de no tener deudas, aprender que se hace de contado los gastos, y si no se puede es porque aún no lo merecemos, y eso nos empuja a hacer más duro aún el negocio y tener el resultado. Entonces yo me volví a encontrar en el mismo círculo vicioso. Sé que tiene que llegar el algún día, pero ¿qué hago para que llegue el algún día si no tengo el cómo? Total, que yo ya tenía la mente abierta cuando nos presentaron la oportunidad, y la verdad es que muy curioso, yo tenía la mente abierta cuando ya escuché la oportunidad, pero para ir a escuchar la oportunidad fue por quedar bien con la persona, ¿sí? Me invitó mi hermano mayor
Y tanto me llamaba que yo le dije a Felipe, vamos porque ya me tiene aburrida esa llamadera de él. Entonces fuimos por cumplir, pero mi Dios es muy grande porque sin yo saberlo, el orador en ese momento del plan es otro médico que había sido compañero mío, una persona que aunque no era tan amiga mía, yo la admiraba por sus valores, porque era una persona recta, íntegra, honesta, buen trabajador, una persona que estudiaba mucho, yo le admiraba sus conocimientos. Y entonces, eso me encantó y pensamos con Felipe, si él está, esto debe ser bueno, él tiene credibilidad y es una persona correcta y no nos va a engañar. Y por supuesto, yo lo primero que entendí cuando escuché el plan fue los ingresos para entrar son mínimos, esto no tiene riesgo, hay profesores aquí que me enseñan gratis, lo más bonito es que no tengo que esperar a graduarme en Colombia para empezar a ejercer la medicina, mínimo son 7, y si se hace especialización pueden ser 10 o 12 años, todo ese tiempo se va estudiando medicina después de acabar 7 de primaria y 6 de bachillerato, entonces ya vamos en 13, y más o menos otros 10 de medicina, 23 años. Entonces, yo decía, es mínimo lo que me están pidiendo, tengo profesores gratis, mientras voy estudiando con el sistema, voy trabajando en el negocio y voy ganando desde el primer día. Entonces, le puse sentido común, averiguamos quién era la corporación, dónde estaba, que era seria, que tenía registro, y así empezamos. Empezamos tengo que decir que en este momento, aparentemente empezamos, pero recuerden dónde estaba Felipe en ese momento, metido en el hospital. O sea, a él también le encantó, él dijo que sí entraba, él me apoyaba 100%, pero yo no contaba con la presencia de él porque él estaba haciendo turnos todavía en cuidado intensivo. Me angustié mucho, tenía en ese momento 2 niños pequeños, yo no tenía empleada que me ayudara, además era médica, también con buen trabajo. Me angustié y dije, primero miré las espinas antes que la rosa, no cometan ese error. Entonces, grave error, porque yo dije, pero ahora, buenísimo, pero ¿cómo hago? ¿A qué hora salgo a dar plan? ¿Con quién dejo los niños? Sí, eso era lo que más me angustiaba. Y afortunadamente conté, igual que ustedes, con un maravilloso equipo de apoyo, y que en ese momento no fue mi hermano, porque él muy descarado me dejó en la portería tirada la cajita y yo sola con Felipe, o sea, Felipe y yo tuvimos que abrir, estudiar qué se hacía, firmar solitos, llevar a la corporación el registro, todos solitos. Mi hermano como que dijo, esta me cumplió, ya firmó y me dejó botado. O sea, como decía Felipe, me dejó ahogar en la playa, casi. Pero el equipo de apoyo ahí mismo me rescató y entonces tal vez vio mi entusiasmo porque yo veía que era la única esperanza en mi vida, la única, y realmente así ha sido hasta el día de hoy. Y me dijo, no te angusties, Felipe va a estar en los turnos, pero me dijo él, yo vengo con mi esposa, tú quédate con los niños, lo único es que mientras los pones a jugar, empiezas a hacer llamada, me pones gente en la casa y yo voy a tu casa. Y así fue. Empezó él a ayudarme, un muchacho muy, muy bueno, con mucho conocimiento financiero. Entonces empezó a auspiciarnos personas y el negocio empezó a florecer. Desde el primer mes empezamos a ganar dinero. Nunca hemos dejado de hacer. Él nos enseñó que desde el primer momento hiciéramos 200 puntos personales. Existían en ese momento solo 11 productos, pero ahí ya había aprendido a mirar la rosa y no las espinas. Entonces ni siquiera pensamos solo hay 11 productos, no, sino hay que hacer 200 como sea mínimo y empezar a ganar dinero. Cada mes fue aumentando el cheque y nos entusiasmamos muchísimo. Luego yo me desenfoqué porque me ofrecieron un buen trabajo en medicina y qué tonta, no hagan eso, no se desenfoquen, y menos cuando ya ven que sí es cierto y que están teniendo el resultado. Nos desenfocamos. Pero en la medida en que Felipe empezó a ver que funcionaba, él muy inteligente también se empezó a comprar tiempo de sí mismo. Entonces dijo, bueno, entra tanta plata, puedo hacer un turno menos a la semana. Y el cheque crecía, entra más, entonces me compro otro turno a la semana. Y me empezó a alcanzar. Y afortunadamente, cuando él ya me alcanzó, sí digo afortunadamente porque pasó algo simpático en nuestras vidas. Yo no estaba pensando para nada, creo que ahí también me volví a desenfocar, no estaba pensando para nada en que me iba a volver a embarazar. Y apareció el tercer bebé.
¿Y qué pasó? Me angustió otra vez muchísimo, porque ya estábamos corriendo con Felipe para llegar, en Colombia es el 21%, para llegar a platinos. En ese momento se llamaba directos. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Supe la noticia de que había quedado embarazada, me impactó mucho, o sea, me puse feliz porque yo vengo de una familia de 8 hijos y yo siempre había pensado que 2 era muy poquito, pero no estaba todavía cierta de que quisiera 3. Y le decía a Felipe, si para el próximo cumpleaños mío de aquí a un año no he quedado embarazada, ya no, pero si quedo, pues bienvenido. Felipe solo se quedaba pensando, él nunca dijo si quería o no quería, pero sucedió lo que tenía que suceder por no tomar decisiones en el momento justo. Entonces, ¿qué pasó? Quedé embarazada y bueno, ha sido una fortuna porque ese bebé hoy en día es hijo del sistema y es un encanto. Hagan de cuenta que es ver a Felipe pero chiquitito, es igual, es un clon igualito, con ese mismo ángel, ese muchachito, con unas relaciones interpersonales, es muy líder en el colegio, siempre nos llaman a decir que él busca soluciones para los compañeritos, siempre está pensando cómo ayudar a los niños del colegio. Es bello ese muchachito, se nota que es hijo de este sistema educativo. Y yo en ese momento bajé un poquito el ánimo, pero pues no me duró nada, como 24 horas con la pila así bajita, porque yo dije, ay Dios mío, ya cuando estaba corriendo empecé a mirar otra vez las espinas, grave error. ¿Qué voy a hacer? Si con 2 me ha costado trabajo, ahora con 3, y mientras yo empiezo a criar y a lactar y trasnochar, no voy a poder dar planes. Pensé todo eso tan negativo, tan feo, pero soy muy creyente de Dios, y entonces en ese momento dije, no, Dios a mí no me puede mandar un bebé para que sea una desdicha, nunca. Tiene que ser un regalo, una bendición en mi vida. Entonces solo me queda una opción, y tomé una decisión. Yo dije, o mi bebé es una desdicha en mi vida, o mi bebé va a ser una bendición de Dios en esta vida y en el negocio. Y lo que yo hice fue hablar con mi bebé en ese momento, se los estoy diciendo con todo el corazón, con lágrimas en los ojos en ese momento. Yo me puse la mano en mi abdomen y le dije a mi bebé, cuando tú nazcas, tengo que ser platino, porque tú tienes que saber cuando nazcas que me miras a los ojos, hijo, y tú tienes una mamá campeona, y este triunfo va a ser para ti. Yo muy emocionada hablaba con él y le decía, tú no puedes tener una mamá perdedora. Este triunfo es para ti. Total, cuando tú nazcas, tu mamá ya tiene que ser 21%. Y por supuesto, ustedes saben que Dios es muy sabio y la naturaleza no da espera. Entonces yo tenía solo lo que ya me había enterado de que estaba embarazada casi los 2 meses, y ya me quedaban 7,5, pues para correr en 7 meses y medio y ser 21%. Fue un embarazo difícil con amenaza de aborto. Para mí eso, Dios me perdone, no contaba, porque entonces yo sabía que tenía amenaza de aborto, pero me sentaba en todos los planes, le decía al público, me excusan, me tengo que sentar, y empezaba a hablar fatigada, con dolorcitos, y así dábamos el plan, y Felipe salía a dar plan. Y aquí cierra la historia porque va a hablar él. Lo más lindo de todo es que el 30 de septiembre yo fui por la tarde temprano al médico y me dijo, María Isabel, hay que hacer cesárea, tu bebé pasado mañana a primera hora van a hacer por cesárea. Y esa tarde, mientras yo iba al médico y salía, Felipe estaba cerrando el 30 el negocio, y cuando ya llegamos a la OE yo no sabía nada, él tampoco sabía que ya me habían dicho que nacía el bebé, y cuando nos encontramos en la OE me dice, ya estamos llegando al 21, faltan tantos puntos. No, faltaba un poquitito, y ambos tomamos la decisión que nos comprábamos la batería de ollas, era un premio, dijimos ese es el premio, cerramos plata, brincamos. Cuando ya entramos, el auspiciador supo que habíamos calificado, nos llamó a tarima y yo llorando dije, muy emocionada, este triunfo se lo dedico a mi bebé. Yo le dije a él que yo era una campeona para él, quiero que mi hijo vea en mis ojos una mamá triunfadora, y mi bebé ya nace pasado mañana. Y eso fue lo mejor que me ha pasado, o sea, saber que él tiene,
yo saber que tengo esos hijos que me están empujando, y les quería decir eso a todos ustedes de papá y mamá, no tomen a sus hijos como un obstáculo, pónganse frente a ellos, sueñen con ellos, sáquenle el sueño a ellos, porque ellos se van a encargar de recordarles. Mamá, tú me dijiste que ibas a ser diamante y que íbamos a cambiar de casa, o papá, tú nos dijiste que nos íbamos a todos a Orlando, o a Europa, o lo que sea. Eso es lo que nos va a empujar a todos, tener un motivo por el cual entrar y por el cual luchar. Y con eso ya entrego la historia a Felipe. La historia es más sencilla a veces de lo que uno piensa, pero cuando comienza a contarlo uno se encuentra que hay datos bien interesantes que de golpe pueden ser importantes en un momento. Ahora sí, gracias. ¿Qué hacía yo en la vida? Yo recibía enanos de 500, 600 gramos, cabían en esta mano, y yo lo que hacía era sacarlos adelante. Eso representa responsabilidad, eso requería un entrenamiento. Los mismos colegas me decían, pero ¿usted cómo se dedica a eso? Si eso requiere estrés, eso es muy complicado, eso es difícil. Pero uno lo veía y uno lo veía como una rutina. ¿Por qué? Porque simplemente tenía el entrenamiento, tenía la capacitación. En ese momento era de las personas más capacitadas en el sitio. Yo trabajaba para una clínica privada donde se habían montado unos programas que no existían prácticamente en Bogotá, y el volumen de trabajo comenzó a crecer y crecer y crecer, y a medida que uno crecía en el trabajo, disminuía el tiempo libre. Lo que Marisabel decía es cierto. Yo terminé residencia y comencé a trabajar en la unidad, ni siquiera me dejaron descansar, sino ya estaba trabajando en la unidad, y el trabajo en la unidad era turno cada cuarta noche, fuera el Día de la Madre, el 31 de diciembre, el 24, no importaba. Yo sabía que cada cuarta noche tenía que dormir en el hospital. Dormir entre comillas. Tú salías del hospital y te ibas al consultorio. Y yo trabajaba en una fundación para niños abandonados. O sea que tenía 3 puestos. O sea que yo salía a 6 de la mañana y eran 11 de la noche cuando llegaba a veces, y cuando no llegaba no había problema. Vivía en la clínica. ¿Eso qué representaba? ¿Tenía ingresos? Sí. ¿Tenía prestigio? Sí. ¿Estaba haciendo una labor espectacular? Sí. Pero lo que dice Marisabel, mis 2 hijos yo no los veía, y la vida de nosotros, por ejemplo, nosotros íbamos a salir a vacaciones y yo tenía que planearlo prácticamente con 1 año de anticipación, y muchas veces una semana antes o 2 días antes me tocaba cancelar las vacaciones. ¿Por qué? Porque llegaba alguien recomendado y me decía, doctor, voy a tener mi bebé, viene con estas características, y el obstetra fulanito me dijo que usted era la persona indicada para recibirlo. Obviamente no podía abandonar el trabajo que yo había sembrado durante tantos años, entonces me tocaba quedarme. Ese trabajo representaba que yo podía pasar el primero o el segundo o el tercer día hasta que yo no estabilizaba ese bebé. Yo no podía entregarlo, era un grupo de 10 pediatras que manejábamos esa unidad, pero la responsabilidad del paciente era en realidad mía. Yo coordinaba el grupo. Eso sucedió y cada vez tenía más pacientes, cada vez vivía menos en mi casa, y cada vez mi orgullo y mi ego iba subiendo. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos muchas veces a reuniones y muchas mamás le decían a Marisabel, vea, su marido es queridísimo, lo llama uno y siempre está, él se dedica a los bebés. Y ella decía, sí, claro, ¿y los míos? Y eso se repetía y se repetía. ¿Qué sucedió? En el 90, yo no he sido muy juicioso en cuanto a deporte, y a eso siempre he sido muy activo y muy deportista. Obviamente, como ustedes ven, no tenía tiempo. Entonces yo encontré que existía un deporte que podía jugar a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana, lloviera o no lloviera, que es squash. Es un deporte de alto esfuerzo, de rendimiento, y era espectacular. Con 30 minutos que cogiera a alguien, salía uno rendido, en paz con el mundo, y perfecto. En un momento de esos, una bola iba para allá, yo iba para el otro lado, y la rodilla iba para otro sitio. Conclusión, tuve una lesión de un ligamento,
Y en ese momento un colega me dice, no, haz fisioterapia y eso listo. Eso fue en el 95, comencé fisioterapia. Era diciembre del 95 y seguía yo teniendo mi rodilla, llevaba 6 meses quieto. Estaba desesperado porque yo siempre había sido una persona de mantenerme haciendo deporte. Y no podía, quieto. Voy y me dice el tipo me dice, ¿por qué no buscas otro tipo de deporte? ¿Qué opción? El golf, el ajedrez, cosas que no exigían ningún tipo de esfuerzo. Entonces le dije, ¿cuál es la siguiente opción? Opérese. Me pareció una excelente opción, me operé con un pequeño detalle. Y cuando él me dijo que la recuperación era solo 3 semanas, yo era 100% independiente. No tenía ningún contrato con nadie y si yo no iba a los 3 sitios, yo no ganaba. Entonces me operé muy juicioso, hice lo que él había dicho, lo que pasó fue que a la 3ª semana no había recuperado todavía 100%, porque yo necesitaba las 2 manos para poder trabajar. Y en una unidad de cuidado intensivo yo no puedo caminar a medias, sino tenía que correr y tenía que mantener una actividad porque eso dependía de muchas cosas. Pasó un mes, pasaron 2, pasaron 3. Entonces fueron 3 meses en los cuales nos comimos con Marisabel lo que habíamos ahorrado en muchos años de trabajo. ¿Por qué? Porque no teníamos un apartamento, unos carros, unos hijos y unos gastos de acuerdo a un ingreso que teníamos nosotros mensuales. Pero se nos había olvidado un pequeño detalle, que si ese ingreso faltaba, ¿con qué pagábamos las deudas que teníamos para mantener el nivel de vida? Entonces fueron 3 meses, a los 3 meses, así fuera como fuera, tuve que ir al consultorio y comenzar a trabajar, porque obviamente el hueco comenzó a crecer. Pero pasaron 2 cosas bien importantes. Uno, fue que yo vi crecer a los 2 enanos 3 meses, 24 horas. Entonces entendí que lo más importante era ellos. Y lo segundo que entendí es que si a mí me pasaba algo diferente, la vida se nos iba a complicar terriblemente porque yo no tenía la seguridad de sostener los gastos con 3 meses me vi a gatas, donde hubiera sido un poquito más, la situación se iba a complicar. Entonces comenzamos a buscar. Estamos hablando de eso, era primeros meses del 96. En junio nos invitan a ver el negocio. En ese momento nosotros era una sala inmensa, no había llegado el negocio a Colombia. Una vez llegamos tarde, nos tocó atravesar una sala, hagan de cuenta que yo entré por allá, me tuve que sentar aquí adelante, pues obviamente todo el mundo llega uno tarde y demás, pero lo que dice Marisabel es muy cierto. La persona que estaba contando el plan era una persona que había sido estudiante mío. Yo era médico y tenía un nombre. Entonces a mí no se me olvida cuando Víctor se volteó a mirarme, el tipo cuadró los ojos. ¿Por qué? Porque un médico del prestigio, él nunca se imaginó que yo iba a hacer esta locura. Y él lo confiesa, él dice, cuando yo llegué a mi casa, yo le dije a Jaramillo, que era la esposa, ¿usted sabe quién llegó anoche? Robaño. Y sabe lo peor, va a firmar. ¿Por qué entré? Muy sencillo. Él dijo 2 cosas básicas. 1, tú vas a tener tiempo libre aquí. 2, tú vas a asegurar el futuro de tu familia y de tus nietos. Y 3, libertad financiera. Con esas 3 cosas, las cuales yo no había podido tener durante tantos años, y me había dado cuenta de que no lo iba a tener, me tocó cambiar los pasos. Por eso, cuando me dijeron, usted hace 2 cosas, consume y le cuenta a sus amigos que pueden consumir, y eso le va a producir rentabilidad. Qué difícil había si eso lo hacía yo todos los días. Yo le daba de comer a muchos laboratorios, porque yo pongo la firma en cada fórmula mía de que eso era bueno. Movía pañales los que ustedes quieran, leches la que ustedes quieran.
laboratorios, exámenes de una cantidad de gente que a mí no me reportaba nada, porque no iba a recomendar cosas que me iban a dar. ¿Era fácil o no? Y si eso me iba a dar dinero y me pedían una inversión tonta, ¿cuál era el problema? Pero había dos cosas bien importantes. Una, es que lo que dice María Isabel es cierto. Víctor nos daba la garantía de lo ético, lo moral, y él nos garantizó y nos dio la fe de que eso era posible. Y el auspiciador de nosotros, en realidad, no el cuñado, porque ese no funcionó, era una persona que era un financiero que manejaba en Colombia el seguro social. Él me dijo, desde el punto de vista financiero y matemático, esto es posible. Porque sobra decir que el médico no tenía ni idea de la parte financiera, ni económica, ni de números. Entonces, esas dos cosas llenaron la expectativa en cuanto a fe y en cuanto a que eso era posible. Y nosotros creímos. Y arrancamos a trabajar. Pues arrancó a trabajar María Isabel. Pero yo arranqué a trabajar en una forma diferente. Porque cuando nosotros nos auspiciamos, ellos nos dijeron, tú tienes que aprender a hacer este negocio. Y tú tienes que pegarte a las personas que hacen este negocio. Y eso era lo que yo había hecho durante toda la vida. Porque el médico aprende de los profesores y aprende de la experiencia, porque nunca los pacientes leen los libros. Entonces lo que hace un buen médico es la experiencia de la reunión de los profesores más lo que uno sabe. Entonces yo me pegué a los profesores. Y me acuerdo que en ese momento a nosotros nos llegaban cassettes en portugués, en inglés. Ni sabíamos portugués, ni sabíamos el inglés perfecto. Pero nosotros no importaba el título, no importaba el nombre, no importaba si entendíamos o no. Lo único que nos dijeron a nosotros fue que ahí estaba la información y ahí estaba la forma de realizar el negocio. Ahora ustedes ven que mucha gente coge los CDs y dice, ay, pero es que no habrá de otro. ¿Y será que vale la pena este orador? No, pero es que a mí no me gusta fulanito. Y es que a mí no me gusta. Si él está ahí y él tiene el resultado que no tenemos, algo está haciendo él que nosotros no sabemos. Se los ponen en español, ¿correcto? Y nosotros éramos en portugués que no sabíamos y el inglés que tampoco era 100%. O sea que, y con todo y eso lo hacíamos. No es difícil. Y nosotros comenzamos a oír cassette, y me acuerdo que en esa época el tráfico era tan complicado que nosotros hacíamos ruta, porque María Isabel trabajaba a las afueras de Bogotá y era hora y media de carro, y yo en Bogotá en un trancón se llama cuando hay tanto carro, que me demoraba 1 hora por la mañana de la casa a la clínica. Entonces nosotros era un cassette por la mañana, un cassette por la tarde, un cassette al mediodía, y lo mismo María Isabel, un cassette de ida y un cassette de vuelta. Eso fue lo que hizo que nosotros creciéramos. Así de fácil. ¿Por qué? Porque nosotros oíamos gente que nos decía del 5%, tú sí puedes, tú sí lo puedes hacer, yo hice, yo pude. Y la mayoría de ustedes tienen experiencia de profesores que son teóricos. ¿Alguno es del área financiera o de ese tipo de economía? ¿Sí? ¿Quién? ¿Tú alguna vez viste a alguno de tus profesores de macroeconomía o algo con la vida resuelta, con la situación económica resuelta y millonario? Nunca. Nunca. Pero tienen la ciencia pura, ¿cierto? Ustedes encuentran aquí que la gente que viene, la gente que está en el CD, la gente que ustedes ven, tiene el resultado que uno quiere. No les están diciendo teóricamente cómo se hace. Les están diciendo con la experiencia cómo se hace. Entonces, ¿por qué no?
como todo lo llevo yo a los niños, la idea es que ustedes busquen hacer este negocio con niños. ¿Por qué? Porque ellos son obedientes, entre comillas. Pero normalmente el adulto, ¿qué hace? Tú tienes que, ¿y por qué? Y tú tienes que, ¿y eso sí es bueno? Y tú tienes que ir a la reunión, ¿y qué me van a decir? ¿Por qué? Porque ese es el adulto. Eso es lo que hace el sistema tradicional en el adulto. Por eso Marisabel es muy clara en decir, el enano chiquito David es completamente diferente a Pablo y completamente diferente a Camilo. Claro que Camilo en este momento tiene casi 10 años de sistema adentro. Entonces son tres niños completamente diferentes con el promedio normal. Eso es otro valor agregado al negocio. Ustedes no se imaginan un hijo criado con sistema, es un mundo completamente diferente. Entonces ese punto es bien interesante. Nosotros comenzamos a estudiar y a leer. En eso, a mí me decían, usted tiene que oír, nosotros peleábamos los cassettes. Marisabel me acuerdo que me decía, pero ¿para qué compra si no ha oído los primeros 5? ¿Por qué va a comprar otros 10? Y le decía, pues a mí me dijeron eso. Y lo mismo los libros. Y ella me decía, pero ¿para qué compras 2 libros si no ha leído el siguiente? Y decía, pero a mí me dijeron que eso había que hacer. Y nos comenzamos, y ella comenzó a trabajar, y ella no decía, pero sí oía, y leíamos. Obviamente nosotros tenemos la ventaja que por la formación nosotros leemos mucho, y somos, entre comillas, obedientes a que tenemos que mantenernos permanentemente estudiando. Y lo hicimos. Y simplemente fue eso lo que hizo que esto sucediera, creciera. Obviamente, el cambio uno no lo aprecia sino cuando comienza a contar las historias aquí. Ahí es cuando uno se da cuenta que sí uno es diferente. De esa clínica éramos 10 pediatras. A que no adivinan cuántos entraron al negocio. Ni uno. Ni uno. De esos 10 pediatras, el único que en este momento, por ejemplo, no hace turnos. Turnos son guardias, dormir en el hospital. Soy yo. Estamos hablando de 10 años de historia. Y yo en ese momento, hace poco me hablaba con uno de ellos, si a mí me incomodaba hace 10 años dormir en un escritorio incómodo por hacer turno, uno a esta edad durmiendo en el escritorio es peor. Pero lo peor de eso es que nosotros hace 10 años dormíamos por una remuneración. En este momento esa remuneración bajó en un 40%. O sea que la incomodidad de la dormida es mayor. Y éramos independientes. Ustedes no se imaginan lo que sucedió con la salud desde el punto de vista gubernamental. Un día nosotros nos acostamos con unos ingresos y al otro día nos levantamos con mínimo un 40% menos. Y hay gente que la consulta le bajó en un 70 o 80% del valor. Si ustedes tienen unos gastos programados mensualmente con un ingreso, ¿qué creen que les pasó a ellos cuando se levantaron 70%? Y el otro complique fue que los ingresos se nos difirieron a 60 y 90 días. O sea que lo que yo trabajaba en octubre me lo estaban pagando en enero o en febrero. Y sucedía una pequeña cosa, que cuando yo presentaba una cuenta de cobro y de golpe encontraban que existía un punto que no era, devolvían la cuenta y esa cuenta se posponía otros 90 días. ¿Por qué cuento eso? No porque, no. Porque resulta que en la vida tradicional uno está sujeto a que de golpe le cambien las reglas de juego, o de golpe la empresa modifica, o de golpe el puesto se acaba, o de golpe la fusión sucede, y nosotros nunca creemos que eso puede pasarnos.
Nosotros somos infalibles. Eso sin contar la parte de salud. Yo jamás me imaginé que me iba a lesionar una rodilla. Y jamás me imaginé que el colega me iba a decir que 3 semanas y luego iban a ser 3 meses. Obviamente quedé perfecto, muy bien operado. Pero lo que sucede es que no todos funcionamos iguales. De esos, ninguno entró. De esos, todos han visto el cambio. De esos, ninguno todavía cree. Algún día podré presentarles la visión necesaria de lo que ellos necesitan para que entren. En este momento, ¿qué sucede? Yo hago consulta, sí, sigo trabajando en mi consultorio y seguiré toda la vida haciendo mi consulta, pero ya no tengo la obligación de recibir ingresos. Lo segundo, hago lo que yo quiero. Me puedo dedicar a investigación, que eso es muy costoso y es muy poco remunerado. Yo pues soy el que va a las reuniones de los papás, y normalmente somos 22 papás, de los cuales los 2 que van somos los 2. Los otros 21 generalmente hay uno y es la mamá. Yo acompaño muchas veces mis hijos a los partidos de fútbol, yo los llevo a clases, porque todos son deportistas, entonces yo los llevo a clases, yo los recojo. Eso es una garantía y eso es un precio. No importa que me dé dinero, pero simplemente la opción que me da de poder hacerlo, eso paga cualquier cosa. Entonces yo pasé de no verlos, entonces ahora estoy enterado cómo están. Anteriormente yo llegaba, cuando yo estuve, llegaba un minuto y le decía a Manizal, mira, Pablo está diciendo, y ella me decía, pero si lleva un mes diciendo lo mismo. Yo no estaba. Ahora, obviamente, el poder uno hacer ese tipo de cosas, uno se da cuenta que eso es una ganancia para ellos. Ellos son unas personas completamente diferentes y lo que ellos tienen, la actitud de ellos es 100% diferente. Si yo hubiera seguido haciendo lo mismo, yo no me imagino que hubiera pasado, por ejemplo, con mi hijo de mayor, que es un adolescente, ahorita tiene 15 años. Nosotros somos de los papás que uno cuando va a la reunión de los amigos, uno dice, pero ¿será que estamos en el sitio equivocado? ¿Por qué? Porque ese muchachito es un deportista 100%, es un muchacho seguro, es un muchacho que no droga, es un muchacho que no alcohol, es un muchacho que mantiene unas conductas que uno dice, el tipo lo deben ver como anormal. Eso son 10 años de un negocio completamente diferente. Esos son 10 años de un sistema educativo. Eso es una cosa que ustedes no pueden pagar con nada. Eso no lo puede uno pagar nunca. El que Marisabel pueda llegar a las 3 de la tarde a estar con ellos los días que yo no estoy, o sea que ellos siempre hay alguien de nosotros con ellos. Hay que ver la cara de los profesores cuando nos preguntan, ¿y con quién están los niños por la tarde? Entonces nos miramos y dice, los lunes, los martes y los jueves están conmigo, y el miércoles y viernes están con el papá. Y la otra mira como diciendo, ¿y este tipo qué hará? ¿Y esta qué hará? Porque no es lo usual que una persona conteste eso en el medio. Además mantienen, no sé si aquí es, pero mantener, por ejemplo, un caballo, eso es muy costoso, ¿cierto? ¿Aquí también? Entonces yo que pensaba traer. Yo tengo, mi hijo mayor es un equitador enfermizo. Yo hago equitación, o sea que mantengo 2 hijos más, porque esos son como 2 hijos. No hago mucha consulta, no trabajo mucho. Eso me lo permite hacer un negocio, como en ese momento me decían, un negocio de jabones.
Porque cuando nosotros entramos eran 11 productos y todos hacían espuma. No había más. No había nada. Con 11 productos nosotros hacíamos 200 puntos. Con 11 productos hacíamos 400 puntos. Con 11 productos nosotros nos ganamos dos cosas. Una fue que sacaron una promoción para el Mundial del 86, el 96, que era el último Mundial del siglo en Francia. 98. Sacaron 4 productos metidos entre una caja y cada caja tenía una boleta de una rifa. Entonces me acuerdo que Marisabel llegó y me dijo, me pidieron unas esponjillas, le decía, cómprate la caja. Pero es que solo me pidieron, cómprate la caja. Es que me pidieron un LOC, cómprate la caja. Pero es que me pidieron la caja. Ella me decía, pero lo hacía. Y ella comercializa muy bien. Entonces comenzamos nosotros a comercializar todo lo que comprábamos. Cuando de golpe resulta que nos llama la secretaria del gerente de la corporación y nos dice, señores, ustedes se acaban de ganar el premio para ir al Mundial de Francia, semifinales y finales todo pago, y en gracia a que la persona que a nosotros nos ayudó, que no era mi cuñado, el único requerimiento del cuñado para poder entrar a esa, porque era auspiciador y auspiciado el que se ganaba el premio. Entonces nosotros éramos el auspiciado, entonces mi auspiciador tenía que hacer 30 puntos mensuales. Solamente, durante 3 meses. Sobra decir que él no hacía ni 30 puntos. El cuñado. En cambio, la persona que nos ayudó, la persona que iba al apartamento a contarle el plan mientras Marisabel estaba, la persona que nos hizo el trabajo de formar el grupo, había hecho el trabajo y se fue con nosotros al Mundial de Francia. Primer punto. Lo segundo es que es tan ético y moral el negocio y tan juicioso que premió a la persona que había trabajado con nosotros. Obviamente la amistad que se generó de ahí no se rompe con nada. 200 puntos. Luego la corporación saca el Club 400, 600. El Club 600 era lo mismo. Comenzar a promover y era un viaje a España. ¿A que no adivinan quién se ganó el viaje a España? Volvimos a irnos para España. En 2 años habíamos viajado a Europa, 5 estrellas, todo pago. Entonces obviamente los 8 médicos de la clínica, los 9 médicos de la clínica, me tocaba cambiar turnos para poderme ir. Entonces todos preguntaban, ¿para dónde se va? Para Francia, ya que al Mundial. ¿Qué? ¿Al Mundial? Pero si eso vale un dineral. Dije, sí. Y lo malo es que el jabón que usted no quería es el que me lleva. En eso, nosotros hemos viajado en muchos sitios, todo pago, pero lo más gratificante de eso es con las personas que ustedes viajan, todas son personas con sistema, amigos, gente que uno ha ayudado o gente que lo ha ayudado a uno. Entonces son viajes completamente diferentes a la vida tradicional. Entonces lo que yo tengo que pensar cuando yo estoy desarrollando este negocio es a cuánta gente yo puedo ayudar de la gente que yo tengo a mi alrededor. A cuánta gente le gustaría viajar conmigo. A cuánta gente le serviría tomar Nutrilite. A cuánta gente le serviría X dólares en su ingreso. A cuánta gente le serviría tener un amigo que lo ayude. Entonces, obviamente, el mundo para presentarle este negocio no es más allá de la gente que yo conozco y la que quiero ayudar, no es más. Si ustedes miran de esa forma,
Les prometo que hacer 400, 700, 800 o 1000 puntos no es difícil. Y el generar un grupo grande tampoco es difícil. Nosotros movemos muchos productos, ¿por qué razón? Porque nosotros nunca vemos dónde le voy a colocar el producto, sino dónde yo voy a ayudar a las personas. Marisabel trabaja en unas empresas de flores en Colombia, donde el ingreso es muy bajito.